Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a las clases para la preparación de los permisos de la clase A1 y A2 de motocicletas. Hoy vamos a ver el tema 9, tema que nos corresponde, pero será la 10ª clase, porque si recordáis la mecánica la dividimos en dos partes. Si queréis ver cualquier tema atrasado o queréis repasarlo, ya sabéis, a través de Instagram, Facebook, podéis verlo en las cuentas del RAC, ¿vale? Bueno, este tema número 9 trata sobre técnicas de conducción de motocicletas. Bueno, es simplemente en un plano teórico, lo que vamos a hablar aquí es básicamente, bueno, de algunos ejercicios o de algunas de las pruebas que luego tendréis que hacer en la destreza o, bueno, algunos de los comportamientos que tendréis que tener sobre la moto cuando circulemos el día de mañana, ¿vale? Entonces, bueno, el tema es tener un buen dominio de la moto. Tenéis que tener en cuenta que cuando conducimos una moto, el piloto es una parte muy importante del conjunto dinámico. Ya lo hablamos en otro tema, cuando tú vas en un coche, tus movimientos, si te inclinas hacia un lado, hacia atrás o hacia adelante, no repercuten prácticamente en el comportamiento del coche, no tienen la máxima o la más mínima importancia. Sin embargo, en una moto sí que son muy importantes. Todos esos movimientos y todas las acciones que tenemos sobre la moto pues se van a transmitir al conjunto dinámico, ¿no? Repartiendo pesos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, y son muy importantes a la hora de manejar la moto. Entonces es algo que, bueno, para tener el pleno control en todo momento de nuestras acciones y de la dinámica de la moto es muy importante que tengamos en cuenta. Comienza hablándonos, bueno, pues que siempre tenemos que tener los comportamientos correctos y conocer claramente las limitaciones físicas del vehículo y nuestras, o sea, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, hasta dónde se puede llegar y dónde no se puede llegar. Por ejemplo, en el caso de la inclinación, pues hay una inclinación máxima, digamos, a un punto de no retorno, que no pondremos la moto ya derecha, será imposible, caerá por su peso. Si se nos cierra la dirección delantera, obviamente también caerá el vehículo hacia adelante. Por tanto, conocer esos límites nos lleva a mantener siempre un margen de seguridad. Y este punto es muy importante, ¿vale? Que tengamos siempre márgenes de seguridad para poder actuar ante un imprevisto o alguna circunstancia que nosotros no hubiésemos previsto, ¿vale? Entonces, bueno, a través de los ejercicios que comentamos aquí, lo que vamos a hacer es, bueno, pues adquirir cierta técnica. No sirve solo con los conocimientos, como ya hablamos, sino que hay que tener ciertas técnicas a la hora de controlar el vehículo, de saber cuándo podemos hacer una maniobra o no la podemos hacerla. Entonces, bueno, las primeras maniobras que nos habla son a vehículo parado. Entonces, bueno, a vehículo parado, una de las cosas que haremos será inclinar la motocicleta, colocándonos en el lado izquierdo de la moto. Pues la cogeremos por el manillar y la cogeremos por la parte de atrás, o sea, una mano en el manillar por el lado izquierdo y otra pues en la parte de atrás, en el asidero del piloto, del copiloto, ¿vale? Donde se agarra el pasajero cuando viaja, o si no, en el cuadro de la moto. Y la inclinaremos previamente acercándola a nosotros, no la traeremos hacia nosotros. Es relativamente fácil porque el cuerpo nos ayuda a mantener la moto y luego, bueno, pues la podemos desplazar hacia el otro lado, hacia adelante, ¿vale? Que bueno, ya veremos que si la inclinación es mucha, la moto tirará de nosotros y será difícil controlarla, ¿vale? Un primer ejercicio, bueno, para controlar ahí los pesos. Después, otro ejercicio del que nos habla es el empujar la moto hacia adelante. Bueno, igualmente, uno de los ejercicios que hacemos, nos colocamos en el lado izquierdo de la moto. Vamos a hablar siempre que nos colocamos en el lado izquierdo de la moto. Y diréis que, ¿por qué siempre en la izquierda de la moto? Bueno, uno de los motivos es porque es donde está la pata de cabra, está el soporte lateral y es desde donde accionamos también el caballete central, que luego haremos algunos ejercicios sobre estos elementos. Entonces, bueno, si estuviéramos en la derecha y quisiéramos dejar la moto en un momento estática sin sujetarla para alejarnos, tendríamos que rodear la moto manteniéndola en equilibrio. Por tanto, lo sencillo es mantenernos siempre en el lado izquierdo, ¿vale? Aparte, bueno, pues tenemos al ir cogido de esa forma, siempre podemos vencerla hacia nosotros más fácilmente y controlar el freno delantero, ¿vale? Bueno, pues el ejercicio que os dice aquí es caminar hacia adelante en línea recta. Aquí lo que cogeremos es el manillar con las dos manos,
Para desplazarnos hacia adelante llevaremos las manos sobre los puños y nos desplazaremos hacia adelante. Primero lo haremos en línea recta, lentamente, y luego iremos haciendo giros. Giros hacia la izquierda y giros a la derecha. Veréis que los giros hacia la izquierda serán normalmente más sencillos porque podéis utilizar el cuerpo un poco para sujetar la moto, y los giros a la derecha pues son algo más complicados. Tenemos la desventaja que la moto se podría escapar y podría caer al suelo. Cuidado cuando estemos girando al accionar el freno. Como llevamos las manos en el manillar, podemos accionar la maneta de freno delantera que tenemos en la mano derecha, si recordáis. Si la dirección está muy girada o la moto está inclinada, al frenar de delante se puede cerrar la dirección y la moto tiende siempre a caer al suelo, con lo cual tendremos que hacer bastante fuerza para sujetarla. Sigue hablando de otro ejercicio que sería empujar la moto hacia atrás. Para empujar la moto hacia atrás, por ejemplo, para sacarla de un estacionamiento, o que si no la han dejado cerrada entre dos coches, lo ideal es también, como siempre que os acabo de comentar, por el lado izquierdo, una mano en el manillar y otra en el asidero de la moto sobre el asiento, sujetando la moto de la parte de atrás, y ahí empujar. Igualmente, pues haremos lo mismo. Primero lo haremos en línea recta y luego pues vamos haciendo giros para ir controlando el peso que tiene la moto. ¿Vale? Son ejercicios muy sencillos, luego los haremos en la pista y enseguida cogemos esto. Pero siempre, bueno, es importante que tengamos en teoría claro cómo tenemos que hacerlo. Poner la moto sobre el caballete. Bueno, sobre su soporte, sabéis que hay dos soportes, el soporte central, que la moto queda totalmente vertical, y luego lo que llamamos la pata de cabra o soporte lateral, que la moto queda inclinada hacia un lado. Una de las cosas que tenemos que ver para ponerla en el soporte central siempre es el terreno. Si lo ponemos en asfalto o en un terreno duro, pues no vamos a tener ningún problema. Ahora bien, cuidado si estamos en campo o salimos de la vía para estacionar la moto, que en un terreno muy blando el caballete puede ceder y hundirse. No es extraño dejar la moto en el caballete, momentáneamente se mantiene y al cabo de varios minutos o un rato la moto ha caído al suelo porque el terreno ha ido cediendo. Bueno, para esto, incluso si vais a utilizar mucho en zonas de terreno blando, por ejemplo si vais a campings o etcétera con la moto, incluso las marcas venden unos suplementos, unos ensanchamientos para que la superficie de apoyo del caballete lateral sobre todo sea mayor, ¿no? Y la moto se aguante mejor. Tener en cuenta o tener cuidado si la vamos a estacionar o la vamos a dejar en una pendiente descendente, porque si aparcamos en una pendiente descendente, la moto tenderá a moverse espontáneamente hacia adelante por su peso y puede caerse del soporte, puede no aguantarse, puesto que los caballetes siempre se pliegan hacia atrás. En ese caso, pues bueno, hay que tener bastante cuidado. Si la pendiente es ascendente, no tenemos ese problema, porque la fuerza de la gravedad tira de la moto hacia atrás y mantiene la moto sujeta en su soporte. El problema es que nos puede costar un poco más, quizás, subirla. Cuidado cuando la dejamos en peraltes, ¿vale? Si está el terreno inclinado. Si está demasiado inclinado, la moto también tenderá a ir hacia adelante y se nos puede cerrar el caballete y caer, ¿vale? O si el peralte es contrario, la moto puede quedar al lado donde está el soporte, la moto puede quedar muy vertical, y al quedar muy vertical, en un momento dado, con un pequeño golpe que le dé a alguien al pasar, o incluso un fuerte golpe de viento, tirar la moto al suelo. Estas son pequeñas cosas que parecen tonterías, pero bueno, nos evitan luego sorpresas de encontrarnos la moto en el suelo con un espejo roto, con una maneta partida o una cosita así, simplemente por no haberla dejado bien en el soporte, ¿vale? Bueno, os habla de cómo ponerla en el soporte central. A mucha gente, sobre todo las motos pesadas, las motos muy grandes, les cuesta ponerlas en el soporte central cuando es algo realmente sencillo, ¿vale? La forma es en el lado izquierdo, que es donde está una palanca para hacer fuerza y que suba bien sobre el soporte central. Sujetaremos con una mano el manillar y la otra mano llevan un asidero, suelen llevar un asa para tirar de la moto hacia arriba.
no lo cojáis del asidero del pasajero, porque a veces estos asideros son muy endebles y podéis quedaros con él en la mano, directamente arrancarlo. Es preferible, si no tenéis un asidero específico para subir la moto, cogerla del cuadro, cogerla del subchasis o de alguna parte del chasis que podamos coger bien. Y una vez que la tenemos sujetas con las dos manos, directamente hacemos fuerza hacia abajo en la palanca del soporte, o nos ponemos de pie sobre ella, ¿no? Alguien que pese poco, no tenga mucha fuerza, hace la acción de ponerse de pie sobre el soporte y tira hacia arriba del asidero, del soporte tira hacia arriba a la vez que hace fuerza con la pierna, y fácilmente la moto quedará subida sobre el soporte sin mayor problema, ¿vale? Para bajarla del caballete, pues bueno, hay varias formas, pero muy sencillo también, no me estoy quizás entreteniendo mucho, simplemente es igual, la cogéis del asidero y de la parte delantera giráis la dirección hacia el lado derecho de la moto y hacéis un movimiento atrás como de bascular y adelante, ¿vale? O incluso podéis cogerla del manillar también, hacéis un movimiento atrás y basculamos hacia adelante, la dirección doblada hacia la derecha. ¿Por qué doblamos la dirección hacia la derecha? Porque cuando la moto baja del soporte, si tiende a caerse, ¿vale?, se inclinará hacia nosotros pero alejándose, con lo cual al alejarse e ir hacia nosotros tenemos más facilidad para tocar el freno y evitar que se vaya, pero sujetándola con el cuerpo, y bueno, también al alejarse pues tenemos menos problema que en un momento dado la moto pueda caernos encima, porque aunque viene hacia nosotros lo hace hacia adelante, al tener la dirección girada a la derecha se va alejando, ¿vale? Bueno, eso es algo que practicaremos y veréis fácil la forma de hacerlo. También podéis bajarla subidos en la moto, os subís en la moto, apoyáis los pies en el suelo y un balanceo atrás y adelante conseguís bajarla, ¿vale? Además ahí tenemos la dirección perfectamente controlada porque estamos encima. Bueno, os dice una tercera forma de bajarla, pero eso sería para motos ligeras, para motos pesadas es más complicado, ¿vale? Y es abrir la pata de cabra, aunque la tengamos en el central, abrir el soporte lateral e inclinarla. Giramos a la izquierda la dirección y la inclinamos, con lo cual la moto cae hacia ese lado del soporte y bueno, tiende a irse hacia el soporte lateral. Bien, quizás en motos ligeras, en motos pesadas es más complicado. Vale, para colocar la pata de cabra, que le llamamos el soporte lateral, pues no hay mayor misterio, o sea, es más sencillo, directamente con la moto recta, con el pie izquierdo adelantamos la pata de cabra o el soporte, la dejamos con el soporte. Es bueno que afiancéis bien que la pata queda en su sitio, queda bien desplegada, porque llevan un muelle y a veces si la tensión del muelle es excesiva o el muelle no está bien, no puede quedar bien plegada y cuando dejemos la moto caer en el suelo y no soportarse, ¿vale? Entonces, bueno, garantizamos así con el pie que esté bien desplegado y se sujete. Que el terreno no sea muy blando, como os dije antes, para que no se hunda. Si podemos poner algo, si el terreno es muy blando, poner una madera, una piedra, algo debajo que soporte más el peso, como os dice ahí. Vale, y cuidado en las pendientes descendentes, sobre todo dejar la primera puesta, dejar siempre descendentes o ascendentes, realmente lo ideal es dejarle siempre la primera puesta, dejamos una marcha, con lo cual, bueno, pues la rueda queda bloqueada por la transmisión y la moto no tiende a moverse y no nos caerá a ninguno de los dos lados. Para quitar la pata de cabra o desplegarla, pues igual, volvemos a poner la moto un poquito vertical, subidos en ella, y la desplegamos hacia atrás. Comprobar que se cierra completamente. Normalmente suele llevar un muelle que garantiza que se cierra, pero si el muelle no está en buen estado o lo hemos perdido, o alguna moto que no se pliega, que tenemos que plegarla nosotros bien, bueno, se puede quedar un poquito abierta o abierta. Si se queda abierta del todo y tomáis una curva a la izquierda, corréis el riesgo de tener un accidente y caer. No es normal que esto os ocurra. ¿Por qué no es normal que eesto os ocurra? Porque las motos actualmente todas llevan un sistema que cuando nosotros ponemos la primera velocidad, si es una moto manual, en las motos automáticas no ocurre, pero si es una moto con marchas, al poner la primera, directamente se para la moto, o sea, se nos calará. Y tendremos que volver a arrancar. Es muy común que arranquemos, se cala, arrancamos, se cala, hasta que nos damos cuenta que es que tenemos la pata de cabra puesta, no nos hemos dado cuenta
y por eso la moto se estaba parando. Entonces tenemos que desplegarla, ¿vale? Bueno, operaciones muy sencillitas. A continuación nos habla de la posición del conductor, y esto sí que es más importante, o bastante importante, que el conductor vaya correctamente sentado, vaya correctamente puesto en la moto. Esto lo va a determinar un poco también la moto. Ya vimos que cuando hiciéramos la compra de la moto, una de las cosas que tenemos que ver es una moto que se adapte a nosotros. Hoy somos muy bajitos, una moto excesivamente alta nos creará muchos problemas. Y una moto muy pequeñita, una moto muy corta, por ejemplo, de eje, muy recogida deportiva, una persona con una estatura muy alta se lo dificultará. Pero bueno, la posición debe ser lo más relajada posible, lo más descansada posible, que lleguemos bien al manillar, no con los brazos totalmente extendidos, pero no demasiado recogidos, ¿vale? Con, bueno, los brazos más o menos en una posición semiflexionados, digamos, ¿vale? El antebrazo y el dorso de la mano tienen que formar un ángulo recto, que no llevemos la mano ni muy así, que nos dificultará acelerar, ni muy hacia adelante. También nos cansará las muñecas y a la hora de acelerar nos costarán las aceleraciones grandes porque tendremos la mano muy hacia adelante, ¿vale? Entonces, más o menos en ángulo recto. Y que lleguemos bien con los dedos a las manetas, tanto a la del freno como a la del embrague. Los dedos extendidos que queden sobre la maneta. La maneta debe quedar de forma que podamos flexionar los dedos sobre ella. Normalmente sabéis que las manetas, en principio, solemos llevar 2 dedos. No llevamos nunca los 4 dedos en la maneta, sino que la maneta de la moto se cogen simplemente con 2 dedos, ¿vale? Así los otros 2 dedos nos tienen bien sujetos al manillar. Si cogemos los 4 dedos en la maneta, no estaremos cogiendo el manillar, estaremos apoyando la palma de la mano, el talón, pero no tendremos buen control de la dirección. Y si no llevamos ninguna mano en la maneta, a la hora de frenar o actuar rápidamente en el embrague, hay unas décimas de segundo, es lanzar los dedos soltando el manillar que nos puede meter en un problema. Entonces lo ideal siempre es conducir con 2 dedos en las manetas y 2 en el manillar para tener control sobre ambos elementos, ¿vale? Las manetas son regulables, se pueden acercar o alejar, hoy en día prácticamente todas se pueden regular. El cuerpo debe ir ligeramente inclinado hacia adelante. Ya os digo, también depende de la posición de la moto. Hay motos, sobre todo motos de campo, road, que se va muy vertical, o custom, que se va muy hacia atrás, pero lo normal es que llevemos ligeramente el cuerpo inclinado hacia adelante, porque además así apoyaremos peso en la rueda delantera y nos dará un mejor manejo de la dirección. Si llevamos algo de peso, cargamos un poco sobre la rueda de delante. Los pies, bueno, pues flexionados, una posición lo más natural de cuando estamos sentados posible, y los pies bien apoyados en los reposapiés, en las estriberas, deben llevar correctamente las estriberas, de forma que los pies para accionar los pedales vayan prácticamente en ángulo recto, o sea, el ángulo que forma la suela de la bota con la parte trasera de la bota, con el talón, es la posición de nuestro pie. Que no tengamos que flexar el pie hacia adelante para llegar a los pedales, ¿no? Bajar mucho el pie, ni que llevemos el pie también, la punta tirada hacia arriba, sino que la posición del pie sea natural para poder accionar los pedales. Importante, y esto es un defecto que tiene muchísima gente que va en moto. Una vez que apoya los pies, los abre. Los pies deben ir cerrados, ¿vale? Prácticamente paralelos a la línea de la moto, al eje longitudinal, más o menos, pero no abiertos, no abrir las puntas. Pues tener en cuenta una cosa, si bajamos los pies para accionar, que es muy común, bajar los pies y abrirlos, cuando tomemos curvas, al inclinar la moto, las puntas de los pies nos pueden golpear en alguna piedra, incluso en el suelo. Y esto, pues bueno, puede ser un problema, ¿vale? Bueno, eso un poquito sobre la posición, intentar ir relajados. Yo, por ejemplo, cuando hay mucho viento, la gente dice, es que cuando hay viento voy muy tenso, me cojo con fuerza el manillar, y eso es un error, porque los movimientos van a ser imprecisos y van a ser bruscos. Aunque el viento sea fuerte, de forma lateral, debemos coger con firmeza el manillar, pero sin agarrotamiento, intentando bajar un poco los codos, los hombros, y relajado, que tengamos un buen control. Pensar que una moto pesa 150-160 kilos y no la mueve el aire así como así, aunque sea la idea que nos dé a nosotros. Vale, manejo de puesta en marcha, siguiente punto que tenéis ahí. Bueno, para la puesta en marcha la motocicleta, pues obviamente nos sentaremos sobre ella, estaremos subidos en ella, es lo ideal, aunque podemos
arrancarla bajados también, pero bueno, lo ideal es una vez que nos hemos subido a arrancarla. Las motos por batería pues tendrán un botoncito, le damos al botón de arranque y directamente nos arrancará. Si es por patada, que es por palanca, porque no lleva un sistema de arranque por batería, no lleva motor de arranque, pues bueno, practicar con la moto la patada. En motos de pequeña cilindrada se arrancan fácilmente, en motos de motores muy grandes con relaciones de compresión alta pues cuesta ya un poquito más y tiene su técnica el arrancarlas. Tener en cuenta que las motos siempre suelen llevar un botón de corte del encendido, un botón de pared de emergencia, ¿no? O el corte del encendido, es un botoncito rojo que suele estar en la parte derecha, fijaros siempre que esté en on, ¿vale? Además es muy común que hayáis aparcado la moto en la calle y a alguien accidentalmente o un gracioso le ha tocado el botón, no os percatáis, vais a arrancar, dais a la llave de contacto, ¿no? Giráis la llave y cuando vais a arrancar no arranca, ¿qué pasa? La moto se y bueno, comprobar siempre que igual es ese botón que no está en on, ¿vale? El botón de corte de encendido. Bueno, sobre arranque, pues bueno, ya tendríamos eso. Ha habido ahí un pequeño corte, una pequeña interrupción. Bueno, sobre el cambio de marcha, ya os digo, las motos de marchas, pues tendremos primera hacia abajo y todas las demás las tendremos hacia arriba. Entre primera y segunda tendremos el punto muerto. Cuidado de coger bien el embrague, sobre todo cuando bajemos de marcha, para que el cambio sea limpio, ¿vale? Subiendo, incluso en algunas motos no hace falta casi ni coger embrague. Si llevamos las revoluciones adecuadas, simplemente dar un golpecito limpio a la palanca, esta nos cambiará. Bajar de marcha sí que necesitaremos ya bien el embrague y cuidado a la hora de soltarlo, sobre todo en retenciones muy bruscas. Si hemos bajado una o dos marchas o incluso más de una, va a ser una reducción muy brusca, porque al soltar el embrague, si lo hacemos de forma muy brusca, podemos tener una retención en la rueda de atrás. La rueda de atrás se puede bloquear y al bloquearse la rueda de atrás, pues tener una retención, ¿no? Que la rueda nos deslice, nos patine, incluso podamos llegar a caer, aunque bueno, la derrapada de la rueda trasera es más controlable que delante, pero podemos tener un problema en reducciones bruscas, sobre todo si llevamos cardan, ¿no? ¿Os acordáis? Cadena, correa cardan, que el cardan hace una reducción muy brusca, ¿vale? Tener cuidado con ese tema. Bueno, sigue hablando sobre el equilibrio sobre la moto, ¿vale? Recordar que siempre tenemos que llevar los pies bien apoyados en los estribos, ¿vale? Y ir, bueno, inclinando el cuerpo, moviendo el cuerpo a la hora de manejarla, ¿vale? A baja velocidad moveremos el manillar y a una velocidad más elevada veremos ahora que hay alguna otra técnica, ¿no? Bueno, los ejercicios que nos habla aquí pues es circular en línea recta a baja velocidad, parando, iniciando la marcha, volviendo a salir, haciendo lo que llama trial stop, o sea, frenar, parar, intentar mantener el equilibrio antes de bajar los pies un momento, teniendo en cuenta siempre una cosa importante: cuando yo acelero, la masa de la moto y nosotros nos desplazamos hacia detrás por inercias, y cuando freno es al contrario, todo el peso se va a desplazar hacia la parte delantera. Luego, bueno, nos habla de la circulación en curvas, a la hora de hacer curvas. Tener en cuenta siempre la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga nos va a impulsar hacia el exterior de la curva, siempre a salirnos por la parte de fuera. Entonces, con el cuerpo nosotros podemos ir contrarrestando esa tendencia, ¿no? Esa fuerza que hace hacia el exterior. Aquí, bueno, podemos hablar de tres técnicas o de tres sistemas o estilos, si queréis, de conducción. Un estilo clásico o continental, en el cual vamos en línea recta con la moto. La inclinación que hace la moto es la que hago yo. Luego habría una conducción deportiva, ¿no? Que es la que vemos a lo mejor en circuito, cuando ya se va a alta velocidad. Es una conducción que a baja velocidad no se puede hacer, porque, bueno, perderíamos el equilibrio, y es que nosotros nos inclinamos más que la moto. Es el cuerpo el que se deja caer, se descuelga. Y luego está el que llamamos sistema inglés, que el cuerpo se inclina menos que la moto. La moto, por ejemplo, la tiro hacia la derecha, pero el cuerpo contrarresto al lado contrario, al lado izquierdo. Este sistema es muy válido, es muy bueno cuando circulamos a muy baja velocidad, haciendo giros muy cerrados, ¿vale? Tiramos la moto derecha, cuerpo a la izquierda, con lo cual nos permite tirar mucho la moto, bascular mucho el peso a un lado y hacer un giro muy cerrado. Eso sería, bueno, el estilo inglés. Y luego, bueno, el estilo continental, que es el más común, digamos, que el cuerpo va con la moto. Nos habla de diferentes ejercicios, ¿no? Pues el slalom, el ir esquivando una serie de conos, haciendo giros, nos viene muy bien, pues para no hacer giros constantes. Un ejercicio podría ser hacer giros constantes,
¿vale? Redondos, primero a baja velocidad y luego ir aumentando la velocidad. Veremos que conforme va aumentando la velocidad tendremos que ir inclinando más el cuerpo, más velocidad, más inclinación, ¿vale? ¿Vale? Haciendo el slalom tenemos que ir curvas derecha-izquierda, tendremos que ir basculando el peso a un lado y a otro. Primero a baja velocidad veremos que la moto responde directamente al manillar. Cuando yo giro, la moto gira a ese lado. ¿Ves? Giro a la izquierda, derecha. Cuando aumentamos la velocidad, a partir de 25 o 30 km por hora, es más complicado, ya dificulta más dirigir la moto. Hay como una fuerza, una tendencia a no meternos en el giro. Aquí aparece lo que llamamos el efecto giroscópico, ¿vale? El efecto giroscópico lo que hace es que si yo, a partir de 30 km por hora aproximadamente, empujo ligeramente la mano derecha hacia adelante, la moto no gira a la derecha, sino que cae a la izquierda. Y al revés, si empujo con la mano izquierda hacia adelante, la moto no gira de la derecha, sino a la izquierda. Eso es porque la rueda o cualquier elemento que esté girando a una determinada velocidad tiende a mantener sus puntos extremos, en este caso los extremos más salientes de la rueda, completamente perpendiculares al eje de giro. Es como si hiciéramos bailar una peonza. Cuando lleva velocidad está totalmente vertical respecto a su eje de giro. El eje de giro de una rueda está así. Por tanto, cuando yo imprimo una fuerza hacia este lado, aparece una fuerza de reacción en dirección contraria, ¿no? Si habéis estudiado física, con lo cual tiende a llevarme la moto al lado contrario. Entonces aprovechamos esto para hacer los giros. Cuando ya llevamos cierta velocidad, presionamos hacia la derecha al manillar suavemente, ¿no? Sin brusquedad, con la mano derecha hacia adelante, ¿vale? Y nuestro cerebro nos dice que la moto sigue a la izquierda, pero no es así, va a la derecha, ¿vale? Y si presionamos en la izquierda, la moto no girará hacia el lado contrario, sino hacia ese mismo lado, ¿vale? Es una de las pruebas, bueno, que nos dice aquí. Podemos ir variando el radio de giro, como os he dicho, utilizando sistema inglés si vamos muy lentos, y si no, el sistema continental, ¿vale? Siguiente punto que nos habla sería los frenos. Bueno, tener en cuenta lo que os he dicho también de los desplazamientos de pesos. Cuando freno de delante o freno de delante o de detrás, realmente da igual, pero al frenar el peso tiende a irse siempre hacia adelante. Si frenas de delante, obviamente, más que si frenas de atrás, por el tema del apoyo positivo o apoyo negativo. La moto tiene un apoyo neutro, ¿no? Cuando no freno. ¿Vale? Si yo freno de atrás, baja un poquito de atrás, empieza a haber un apoyo positivo, porque la moto tiende a frenar un poquito de atrás. Y al frenar de adelante, ya, sobre todo la horquilla telescópica tiende a hundirse y hay un apoyo negativo. La moto apoya mucho más fuerte de delante. De hecho, como toda la transmisión de pesos es hacia adelante, por eso hemos hablado en mecánica que si llevamos discos, pues solemos llevar 2 discos delante y solo uno detrás, porque los esfuerzos de frenada son mucho más fuertes delante. También es verdad que al tener un mayor apoyo delante, esa rueda se bloquea menos por el rozamiento con el suelo al apoyar. Ese rozamiento hace que la rueda tienda a girar, ¿vale? Esa fuerza de rozamiento pues depende del coeficiente de rozamiento del suelo, si es más deslizante o menos, y de la fuerza que ejerce la rueda sobre el pavimento en ese momento, obligándole a girar. Por eso es mucho más fácil siempre bloquear la rueda trasera. Ejercicios, bueno, pues podemos empezar frenando con el de atrás, solamente veremos que rápidamente es una rueda que se bloquea, porque aunque primero hay un apoyo positivo, al perder velocidad tendemos a desplazarnos hacia adelante, ¿vale? Y esa rueda apoya menos en el suelo y tiende a bloquearse, con lo cual tendremos una derrapada. De detrás es relativamente fácil de controlar. Si frenamos de delante, el peso directamente, en primer lugar, se va directamente hacia adelante, hay un apoyo negativo. Cuidado si somos muy bruscos, porque si somos muy bruscos, la rueda delantera no tendrá tiempo a coger adherencia y podemos rápidamente perder esa rueda, ¿vale? Se nos cierra la dirección e ir al suelo. Si derrapamos de delante, es muy difícil, por no decir imposible, salvar una caída, ¿vale? Entonces, bueno, la forma ideal de frenar sería tocar un poquito detrás y inmediatamente, para el apoyo positivo, inmediatamente ir a la rueda delantera, ¿vale? Esto en condiciones normales, que tengamos tiempo para frenar con antelación, ¿sí? Bueno, esto estábamos viendo en una frenada normal, ¿vale? ¿Qué ocurre en una frenada de emergencia? Vale, en una frenada de emergencia quizás no tengo ese tiempo de frenar primero atrás, delante, de hacer un reparto adecuado.
Con lo cual tenemos que frenar con la máxima potencia que podamos, con ambos frenos a la vez. Lo ideal es utilizar siempre que sea posible los dos frenos a la vez, aunque no olvidéis que el freno que para la moto es el freno delantero, no es el freno trasero, pero debemos utilizar como norma general los dos a la vez siempre que sea posible. En una frenada de emergencia, pues los dos frenos con la máxima potencia, intentando no bloquear la rueda, ¿vale? Que sobre todo la rueda delantera no se bloquee. Si notásemos que esa rueda se bloquea, inmediatamente debemos aliviar un poco la presión en la maneta para evitar que se nos bloquee. Esto pues es muy fácil que nos ocurra cuando el suelo está sucio, mojado, con tierra. Bueno, pues podemos practicar también en caminos sin asfaltar, frenar sobre tierra, sobre arena, y notaremos cómo enseguida tiende a bloquearse y podremos ir cogiendo tacto y demás. Actualmente esto lo hemos solucionado mucho, está muy solucionado con el tema de los ABS. Las motos de 2017 para acá, las que tienen más de 125 centímetros cúbicos, es obligatorio que tengan ABS, ¿vale? Tienen que tener ese dispositivo para comercializarse. Con lo cual, si tenemos una moto relativamente nueva, seguro que va a tener ABS. El ABS es un sistema electrónico, como sabéis, que calcula la velocidad de la rueda delantera y la rueda trasera, calcula la diferencia de velocidad de una rueda y otra, la puede comparar con la velocidad lineal también de la moto. Además tiene en cuenta los sistemas electrónicos, la marcha que llevamos engranada, ¿vale? Y lo que hace es repartir la potencia de frenado, ¿vale? Manda más o menos potencia a los frenos. Además, si detecta ese calculador que compara las velocidades que una rueda se para, alivia un poquito la pinza, 1 milisegundo, con lo cual esa rueda gira un poquito para volver a apretar, vuelve a ver si se para, si no se para, sigue con la presión, y si se para, alivia un poquito. Lo que hace es que la rueda en todo momento esté girando, no permite que se pare completamente la rueda, con lo cual ganamos muchísima adherencia. Y lo que es quizás más interesante, aparte de la adherencia que ganamos en esas situaciones de baja adherencia del suelo, piso deslizante, cuando llevamos mucho peso, cuando llevamos pasajero, que las ruedas también tienden a bloquearse, tenemos direccionabilidad. Si la rueda no se para, tú puedes direccionar, puedes girar. Con la rueda bloqueada no te va a obedecer nunca a la dirección, ¿vale? Para perfeccionar la frenada, pues ir probando en línea recta, como os he dicho, freno trasero, freno delantero, ir haciendo siempre ejercicios de ese tipo. El frenar en curva es más delicado, tenemos que tener bastante cuidado cuando frenamos en curva, con la moto inclinada, porque al frenar con curva inclinada, si frenamos más o menos suave, la moto va a intentar enderezarse, va a intentar irse al lado exterior, ponerse recta y no negociar la curva, con lo cual al frenar en curva tendremos que compensar nosotros para mantenernos en la curva, y si tuviésemos que frenar muy fuerte en la curva, se nos puede cerrar la dirección. Hay que intentar, antes de frenar fuerte o por emergencia, poner la moto recta. Si tenemos la moto inclinada, muy tumbada, y frenamos muy fuerte, se cerrará de delante la dirección, ¿vale? Y la moto caeremos al suelo y deslizaremos. Entonces, si tenemos que frenar de emergencia fuerte realmente en una curva, pues intentamos primeramente ponerla recta, y una vez que la moto esté recta, ya frenar con la máxima fuerza. Los ABS tradicionales normalmente no funcionaban bien en curva, aunque las últimas generaciones, lo que llamamos ABS Pro, sí que tienen en cuenta la inclinación de la moto, ¿vale? Tiene un sistema, calcula cuánto inclinada está la moto, y en función de eso retrasa la potencia, aunque yo haga mucha fuerza sobre la maneta o haga mucha fuerza sobre el pedal, retrasa la entrada en acción de toda la fuerza, de toda la potencia, hasta que la moto tenga una inclinación adecuada, ¿vale? Para frenar con potencia. Y sí funcionan los ABS actualmente, los modernos, en curva. Los más antiguos funcionan en línea recta y en curva no nos dan absolutamente ninguna garantía, ¿vale? Respecto a esto de la frenada y las curvas, como os he dicho, es bueno repartir la frenada atrás adelante y utilizar los dos. Hay un sistema que se llama integral, que cuando yo freno la maneta, freno delantero, realmente frenan los dos, delante y detrás. Algunos hay que cuando frenas el pedal también frenan los dos, de delante y detrás. Pero el más recomendable, o el que se utiliza últimamente, es el que llamamos integral parcial. Y es que cuando tú frenas de atrás, frenas solamente atrás, y cuando frenas de adelante, manda también frenada atrás. No totalmente, no manda un 100% de presión detrás, sino que hay un reparto de presión. Tú frenas de delante lo que estés frenando, la presión que haces,
La moto tiene un calculador también que funciona a través del ABS y manda parte de la frenada detrás, por lo que os comentaba de nivelar el apoyo positivo y negativo y hacer una frenada mucho más estable en la moto. En las frenadas en curva o la negociación de curvas, tener cuidado con las curvas de radio variable, ¿vale? Que no hayamos calculado bien el radio de la curva, o al ser de radio variable, que una vez dentro de la curva cambie el radio. O sea, es la típica curva que se cierra. Tú has entrado con un radio más o menos abierto y cuando estás dentro de ella, ya inclinado, ya negociándola, se cierra todavía más. Ahí no podemos frenar muy fuertes, ya os hemos comentado que frenar en curva fuerte es delicado. Podemos frenar suave, pero eso también nos abrirá la moto al exterior, hará que la curva se nos abra cuando realmente lo que está ocurriendo es que se cierra. Entonces tenemos que dejar siempre un margen de inclinación, ¿vale? Calcular bien antes de entrar y dejar un margen, porque la solución es, si la curva se cierra de repente una vez dentro, inclinar más la moto, ¿vale? Volver a hacer una inclinación para poder negociar esa curva bien, hacerla bien. Y luego, bueno, tendríamos el tema de los obstáculos imprevistos que podemos encontrar en la vía, ¿vale? Aquí nos habla, pues bueno, de que te encuentres de repente un obstáculo en la vía, de forma que, bueno, pues tendrás que frenar para llegar al obstáculo a la menor velocidad, disminuir la velocidad y hacer un esquive. Realmente a la hora de esquivar deberíamos soltar el freno, perdonad. Sobre todo si no tenemos ABS, por lo que os he dicho de la direccionabilidad. Si tenemos ABS, podemos continuar frenando con cierta fuerza y esquivar, porque la moto va a obedecer, la rueda sigue girando y tenemos direccionabilidad. Pero si no, no vamos a poder dirigir la moto. Entonces, soltar el freno a la hora de girar el manillar. La frenada fuerte sin ABS debemos hacerla en línea recta. En frenadas también muy fuertes, coger el embrague. Freno muy fuerte, frenadas de emergencia, siempre también embrague a tope para que no haya retenciones por motivos de la transmisión, no nos retenga la transmisión. Y bueno, básicamente eso quería comentaros hoy, ¿no? Sobre algunas técnicas de conducción. No he entrado mucho en alguno de los ejercicios porque, bueno, ya los haréis en la parte de destreza y practicaréis los slalom, la frenada en línea recta, ¿vale? El esquive de un obstáculo, frenando, soltando freno, haréis de distintos ejercicios, ¿vale? Sobre todo, el adecuar la velocidad, mirar lejos, la norma de oro, que ya os dije en algún momento, algún día, es mirar lejos, ¿vale? Poder anticipar tanto el radio de la curva como algún obstáculo al que tengamos que evitar para poder frenar con antelación y no tener que hacer frenadas fuertes o frenadas de emergencia, ¿vale? A continuación tenéis el test, que bueno, como siempre os invito a que lo hagáis, ya probablemente más adelante hagamos test y vayamos repasando, y con eso pues bueno, considero que la clase de hoy está terminada. Mañana veremos el tema 10, seguiremos hablando de motos, ¿vale? Hasta luego, nos vemos mañana, gas.